El tema que les quiero compartir lleva por título La familia. Amén. Amén, 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 amén. Si Amén, vemos, amén. si vemos hoy por hoy, las familias se encuentran en crisis. Basta con que podamos ver a nuestro alrededor, inclusive que podamos ver no solo en el entorno social en que nos encontramos, sino que también podamos observar nuestra propia familia y aún nuestra propia iglesia. ¿Qué observamos? Observamos que hoy muchas familias se desmoronan porque no se toman en serio los valores necesarios para una convivencia entre personas cristianas, entre personas llenas de valores éticos y morales, entre personas con principios cristianos. Y como la sociedad tiene su fundamento en la familia, entonces las familias en crisis traen consigo una sociedad en crisis, porque la familia es la base de la sociedad. Y si la familia se encuentra en crisis, no menos se encontrará en crisis la sociedad. Las causas de las crisis familiares son variadas y provienen de individualidades, es decir, del mal proceder y de la mala actitud que los miembros de la familia asumen frente al tema de cultivar valores morales y espirituales. Porque los valores cristianos son los que mantienen la unidad familiar. Mis amados hermanos, el diseño de Dios en la familia es único y sin errores. Me permito leerte en el libro de Génesis capítulo 28 y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su santo y poderoso Espíritu. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoreará en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miramos cómo inicia este versículo 28 del primer capítulo de Génesis. Y los bendijo Dios. Lo que significa, amada iglesia, que tu familia es bendecida por el Señor Jesucristo. Tu familia no es cualquier familia. Tu familia ha sido bendecida y será siendo bendecida por el Señor Jesús. Amén. Entonces, si hemos sido bendecidos por el Señor, debemos cuidar esta bendición. Porque también dice la palabra de Dios que los hijos son herencia de Dios para sus padres. Y tenemos también que tener mucho cuidado con esta herencia de parte del Señor, que son los hijos. Y si vamos al segundo capítulo de Génesis, en el versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero ¿qué ha sucedido? El Señor ha bendecido nuestras familias, pero a pesar de que el Señor ha bendecido nuestras familias, hemos permitido que el pecado entre a nuestras familias. Y uno de los problemas más graves que sufren las familias hoy en día es porque dice el verso 24 del capítulo 2 de Génesis: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero a pesar de que nos casamos
con una mujer o las mujeres se han casado con un hombre, todavía se permite que nuestros padres tengan injerencia en nuestros matrimonios. Y esto no es de Dios. Muchas veces las mujeres y aún los hombres, a pesar de que ya estamos casados, permitimos que nuestros padres intervengan en nuestro matrimonio. Cuando aquí el Señor nos está diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No significa esto que porque yo me he casado, ya mis padres dejan de ser mis padres y que ya yo no tenga que honrarlos a ellos. Esto lo que sí me deja bien claro es que ahora yo me he unido a una mujer, me he unido a una esposa, a la mujer que el Señor me ha dado como ayuda idónea para formar un hogar, para formar una familia. Y es entre la mujer y el hombre, entre la esposa y el esposo, que vamos entonces a forjar entre los dos una familia. Pero entonces caemos en el error de que vamos a preguntarle a mi papá, vamos a preguntarle a mi mamá qué dicen ellos. Como tampoco quiero que vayamos a pensar de que les estoy diciendo que no tenemos por qué aceptar el consejo de papá o de mamá. Sí está bien que ellos nos puedan aconsejar, mas no intervenir en nuestras decisiones. Yo puedo escuchar un consejo, pero en unidad de espíritu con mi esposa, tomar la mejor decisión. Amén. Entonces, mis amados, Amén, amén. allí se empieza el error. Amén, Cuando amén. permitimos que nuestros padres sean los que tomen decisiones en nuestro hogar, en nuestra familia. Amén. Y esto que genera una crisis de valores en la familia. Y esta crisis de valores en la familia, por ende, también crea una crisis de valores en la sociedad. Amén. ¿Qué nos muestra el pecado? La separación de Dios. Y nosotros no podemos permitir que el pecado separe nuestra familia de la presencia del Señor. Que nuestros errores como esposo o como esposa separen la bendición de Dios de nuestra casa. Separen la bendición de Dios de nuestro hogar. Separen la bendición de Dios de nuestra familia. Parece ser algo muy sencillo el permitir que mis padres intervengan en mi casa, en mi familia. Es que ellos tienen más experiencia que yo, ellos tienen más experiencia que mi esposa. Pero así no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios fue, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y entonces serán una sola carne. Amén. Pero hoy vemos Amén, amén. de que este principio bíblico se ha perdido e inclusive en las familias de la iglesia. Padres tomando decisiones sobre sus hijos ya casados, sobre sus hijas ya casadas. Amén. Y Amén, amén. así no fue el diseño de Dios. Vemos que en la antigüedad los hombres de Dios se preocupaban por formar sus familias entre el hombre y la mujer.
Y luego de que nacían los hijos, cuando ya los hijos llegaban a cierta edad, les empezaban a inculcar el temor a Dios. Les empezaban a enseñar la palabra de Dios. Les enseñaban a vivir conforme a la voluntad de Dios. Era la primera preocupación de los padres en la iglesia primitiva, que sus hijos conocieran a su Dios, que sus hijos supieran que hay un Dios todopoderoso al cual le debemos honra y honor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. 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 Pero Amén. hoy por Amén, hoy, amén. los padres se preocupan por llevar al hogar la manutención. Nos preocupamos para que a nuestros hijos no les haga falta nada. Y en estos afanes de la vida, de llevar el pan nuestro de cada día y suplir las necesidades del hogar, nos hemos olvidado de la parte espiritual. Nos hemos olvidado como padres nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos en inculcarles a ellos los valores cristianos. Y solamente nos hemos ocupado de lo material. Que a mi hijo no le falte nada. Y hemos descuidado lo más importante, que es la parte espiritual de nuestros hijos. Hoy por hoy hay más dinero en las familias, en los hogares, que amor. Porque nos preocupamos por trabajar y nos empeñamos tanto, nos entregamos tanto a conseguir dinero, que nos olvidamos que nuestros hijos necesitan de nuestro amor. Nos olvidamos que nuestros hijos necesitan que también nosotros le dediquemos tiempo a ellos. Nos olvidamos que nuestros hijos necesitan ver nuestra presencia en sus vidas. Y cuando el hijo le dice, papi, quiero hablar contigo, no tengo tiempo. Si el hijo dice, papi, dame tal cosa, ahí enseguida se le da. Porque para eso yo trabajo, para darle a mi hijo lo que necesite. Pero ¿qué hay de aquello que es lo más importante que tú y yo como padres tenemos que darle a nuestros hijos? Y es que tenemos que darle a nuestros hijos la luz de Cristo Jesús. Debemos enseñarle a nuestros hijos que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Cristo Jesús ellos pueden llegar al Padre Celestial. Pero es que en los afanes de la vida se nos olvida esta grande responsabilidad que tenemos como padres. Nos importa más la tranquilidad de nuestros hijos que su salvación. Nos importa más verlos a ellos felices porque no les hace falta nada en lo material, que verlos postrados a los pies de Cristo Jesús. Hoy por hoy, con tal de que el niño o el joven, el adolescente esté contento, le regalamos un celular, una tablet, un computador. A pesar de que lo veamos allí desperdiciando su vida, desperdiciando su tiempo en los juegos electrónicos. Pero lo importante es que él esté feliz, que él esté allí distraído y que no me moleste a mí como padre.
Pero no somos capaces de decirle a mi hijo, hijo, te entrego esta Biblia, te regalo esta Biblia, el manual de vida que nos dejó nuestro Salvador. Y no solamente te la voy a regalar, hijo, sino que voy a apartar un tiempo diariamente para sentarme contigo y enseñarte la palabra de Dios. Pero es que si yo le regalo una Biblia a mi hijo, tengo que enseñarle la palabra. Tengo que dedicarle tiempo a explicarle. Entonces mejor le regalo un celular, porque le regalo el celular y listo. No tengo yo que hacer nada al lado de él. Pero es más importante regalarle una Biblia a nuestro hijo y dedicarle un tiempo diariamente haciendo un devocional familiar para que este hijo vaya conociendo al Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Amén. El mejor regalo que como padre le podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Amén. Este es el mejor regalo que como padres le podemos hacer a nuestros hijos. Pero como trabajamos tanto y nos dedicamos tanto es a conseguir lo material, nos hemos descuidado en la parte espiritual de nuestra familia. Hemos descuidado la parte espiritual de nuestros hijos. Y de esto tendremos que darle cuenta, rendirle cuentas al Señor. ¿Qué hemos hecho en la parte espiritual de nuestros hijos? Amén. Tenemos que estudiar la palabra de Dios en familia, para que la luz de la palabra de Dios, los valores cristianos que Cristo Jesús nos dejó allí, en su palabra, fomenten los valores cristianos en nuestros hijos, para que nuestros hijos también glorifiquen a Dios. Amén. Vamos a hacer que nuestros hijos también sean hijos llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a conducir a nuestros hijos a que adoren a Cristo Jesús. Vamos a conducir a nuestros hijos a que sean instrumentos de bendición para sus amigos. Amén. 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 Dice el libro de Filipenses capítulo 1, los versículos del 8 al 11. Esta es una oración de Pablo, el apóstol Pablo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Miramos cómo inicia Pablo diciendo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor en Cristo Jesús. Así debemos tú y yo amar a nuestra familia, poniendo por testigo a Cristo Jesús de que amamos a nuestra familia.
Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, que vuestro amor abunde aún más. Es decir, Pablo espera, y eso es lo que tú y yo también debemos esperar, que el amor de nuestra familia sea un amor abundante en Cristo Jesús. Amén. Un amor sincero, Amén, un amén. amor verdadero. Amén, amén. Dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así debemos ser como familia. Debemos ser una familia llena del amor de Cristo. Una familia que nos amemos los unos a los otros con un amor sincero e irreprensible. Amén. Pero hoy solamente Amén. como padres nos basta es suplir las necesidades materiales de la casa, suplir las necesidades básicas de nuestros hijos. Pero ¿qué hay de las necesidades espirituales? ¿Qué hay del conocimiento de Dios? ¿Qué hay del conocimiento de su santa y poderosa palabra? Mis amados hermanos, que no nos pase lo que le pasó a aquel rico, que al momento de morir él se vio allá en el Hades y le dijo al Señor, Señor, envía ángeles a mi casa para que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. Después de que tú y yo partamos de este mundo, ya nada podemos hacer por nuestros hijos, ya nada podemos hacer por la esposa, ya nada podemos hacer por el esposo. Es mientras tú y yo estemos aquí en este mundo con vida, es que podemos buscar la forma de ganar a nuestros hijos para Cristo Jesús. Es como podemos ganar a toda nuestra familia para nuestro Señor Jesucristo. Aquí este hombre se preocupó por sus hermanos cuando llegó a aquel lugar de tormento después que murió. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El luchar por nuestra familia es hoy, es ahora. Amén. Ya después que nosotros partamos de este mundo o cualquier miembro de nuestra familia parta, ¿ya para qué? Ya nada podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es en el ahora, en el ya, en estos momentos. Porque así como este rico partió y se encontró allá en el infierno, y allá sí se preocupó porque sus hermanos no llegaran a ese lugar de tormento, tú y yo también podemos preocuparnos, pero es ahora. Amén. Miramos qué nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Dice, dijo luego Jehová a Noé. Escucha bien esta porción de la palabra, amada iglesia. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca,
porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Pero en esta noche, el Señor nos está hablando a nosotros. El Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí. El Señor desea de que tú y yo entremos en el arca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor desea que no solamente entremos tú y yo, sino que entremos con la esposa, el esposo y los hijos. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y sabemos que en esta generación la maldad se ha multiplicado. Y gloria a Dios que el Señor nos pueda ver a nosotros delante de sus ojos como hombres justos, como mujeres justas delante de esta generación. Pero aún más hermoso sería que el Señor nos pueda decir: entra tú y toda tu casa contigo en el arca. ¿Por qué el Señor le dice así a Noé? Porque Noé fue un padre, Noé fue un esposo que se preocupó por su familia. Se preocupó por la parte material, pero sin descuidar la parte espiritual. Noé se preocupó por enseñarle a la esposa que hay un Dios todopoderoso. Noé se preocupó por enseñarle a sus hijos la existencia de un Dios todopoderoso. Y tanto la esposa como los hijos de Noé se sujetaron a la voluntad de Dios. Y de la misma manera el Señor espera que tú y yo conduzcamos a nuestros hijos a la sujeción a la palabra de Dios, a sujetarse a la voluntad de Cristo Jesús. Porque como padres, si nos levantamos con poder y gloria delante de nuestra familia, así como lo hizo Noé, nosotros también podemos llevar al arca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero como padres fallamos en esta Amén, parte amén, espiritual. amén, amén. Gloria a Dios. Pero que podamos decir: Señor, hasta aquí he fallado. Pero a partir de ahora, Señor, me voy a preocupar por llevar a mis hijos a los pies tuyos, por llevar a mi esposa a los pies tuyos. Que podamos escuchar la voz de Dios Padre diciéndonos: has cumplido con tu parte, como esposo, como esposa, como padre, como madre. Entra al gozo de mi salvación tú y toda tu casa, porque hemos cumplido no solamente con la parte material, sino también con la parte espiritual de nuestra familia. Y el versículo 12, allí mismo en Génesis 7, dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y escucha bien, amada iglesia, en este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Gloria a Dios, por haber sido Noé un hombre justo delante de Dios, pero también por haber sido Noé un esposo preocupado por la vida espiritual de su esposa, un padre es preocupado por la vida espiritual de sus hijos, un suegro preocupado por la vida espiritual de sus nueras, pudo escuchar esta palabra:
entra tú y toda tu casa en el arca. Y que tú y yo también podamos escuchar esta palabra de parte de nuestro Dios. Entra tú, David, tu esposa, tus hijos y las esposas e esposos de tus hijos contigo en el arca. Que todos nosotros podamos escuchar esta voz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entra tú y toda tu casa en el arca de la salvación. Amén. Que seamos tú y yo los Noé de este tiempo en nuestras vidas, en nuestras familias. Amén. Que podamos conducir a nuestra casa a los pies de Cristo Jesús. Amén. Porque sabemos que hoy por hoy encontramos hermanos donde la esposa no es cristiana. Encontramos hermanas donde el esposo no es cristiano. Pero que a partir de ahora podamos llevar a la esposa a los pies de Cristo. Que a partir de ahora podamos llevar al esposo a los pies de Cristo. Que a partir de ahora podamos llevar a nuestros hijos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si ya nuestros hijos están casados, nuestras hijas están casadas, también podamos llevar a estas nueras, a estos nueros, a los pies, a los yernos, perdón, a los pies de Cristo Jesús. Amén. 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 Miramos otro ejemplo muy hermoso de lo que es una familia preocupada por la parte espiritual, la familia de Timoteo. Vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 3, dice la palabra de Dios, Pablo aquí dirigiéndose a Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Que nosotros como padres podamos estar totalmente seguros de que hay una fe no fingida en nuestros hijos. Porque miramos aquí claramente que Pablo se dirige a Timoteo como siervo fiel delante de Dios. Pero ¿cómo llegó Timoteo a ser un siervo fiel? Por las enseñanzas de su madre y por las enseñanzas de su abuela. Aquí no se menciona al papá de Timoteo, pero sí se menciona a la madre y a la abuela, que tuvieron dedicación para enseñarle a Timoteo los caminos del Señor. Pero Pablo dice claramente aquí, y estoy seguro que en ti también. Y que nosotros como padres sintamos la misma seguridad de Pablo, de la fe no fingida de Timoteo. Nosotros como padres también podamos sentir una fe genuina en nuestros hijos, porque hemos sido capaces de enseñarles el camino de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que podamos ver en nuestros hijos esa devoción verdadera.
Amén. Pero ¿por qué Pablo miró esto en Timoteo? Porque hubo una madre y hubo una abuela que llevaron a los pies de Cristo a Timoteo. Amén. Y de la misma manera, tú y yo debemos emprender el camino de la enseñanza de nuestra fe hacia nuestros hijos, para que ellos también tengan una fe no fingida, sino una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Amada iglesia, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, esperando en Cristo Jesús que esta palabra ustedes y yo la podamos poner por obra en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar. Bendiciones de lo alto.